Bien, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios. Y en esta tarde vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estar con nuestros hermanos, con tus hijos, para poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos conocer la sana doctrina, la verdad que enseña tu palabra y poder interpretarla de acuerdo a tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que hagamos un estudio profundo, hermanos, sobre los testigos de Jehová y el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo, hermanos, es una creencia de que Cristo Jesús es la primera creación del Padre. ¿Y por qué se le llama arrianismo? El creador de esta doctrina es un sacerdote presbiteriano llamado Arrio, que era un presbiteriano de Alejandría que existió entre el año 256 y 336 después de Cristo. Él que creó esta doctrina que Cristo era la primera creación del Padre. O sea, según el arrianismo, enseña de que Cristo no es Dios, es como un semidios. ¿Saben qué significa la palabra semidios? Es como que es un Dios pequeño. No es Dios en todo el sentido de la palabra, sino que es un semidios. Esta es la creencia del arrianismo. Entonces, si hablamos de arrianismo, ¿quiénes son los arrianos modernos? Son los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús es la primera creación del Padre. O sea, Jesús no es Dios para ellos. Vamos a ver de que esta doctrina trae consecuencias catastróficas en el plan de salvación, creer esta creencia que sostienen los testigos de Jehová. Inclusive, hermano, la Biblia de los testigos de Jehová es la Biblia que está más manipulada a propósito para sostener una doctrina. Todas las Biblias tienen errores de traducción por querer mejorar el lenguaje, pero la Biblia de los testigos de Jehová ha sido manipulada a propósito. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? A propósito para sostener una doctrina. En la Biblia de los testigos de Jehová, hermano, vemos que constantemente atacan la divinidad de Cristo. Por ejemplo, Juan 1.1. Noten cómo dice en la Biblia de los testigos de Jehová Juan 1.1. Aquí tengo la Biblia traducción del Nuevo Mundo. Noten cómo dice. En el principio, Juan 1.1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Ellos le añaden la palabra es un artículo determinante. En el griego ese artículo no existe. Aquí tengo el interlineal griego de Westcott y Hort, y no lo dice que ese artículo determinante no lo lleva. Los testigos de Jehová se lo añadieron. Un Dios. ¿Qué les suena esa palabra? Cuando ustedes oyen mencionar la palabra un Dios, significa que es un Dios dentro de muchos que andan por allí. Hay muchos dioses y Jesús es uno de ellos. Y lo interesante es que lo ponen con D pequeña, un Dios. Y saben, hermanos, que cuando la Biblia de los testigos de Jehová traduce Juan 1.1 de esta manera, está presentando una doctrina contraria al monoteísmo hebreo. ¿Qué es el monoteísmo? La creencia de un solo Dios verdadero. Porque si usted cree en un Dios todopoderoso, que es Jehová para los testigos de Jehová, y un Dios pequeño o un semidios como Jesús, está creyendo en un politeísmo, un Dios grande y un Dios pequeño. Esto es contrario al monoteísmo bíblico de un solo Dios todopoderoso. Ahora, el artículo determinante no existe en el griego, no existe. Los testigos de Jehová se lo añadieron. Noten que una pequeña palabra, una palabra de 2 letras, mire cómo alteró el significado del texto. Es peligroso añadir o quitar a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia enseña, hermanos, de que después de Dios no hay otro Dios fuera de Él. Entonces Juan 1.1 es incorrecto añadirle el artículo determinante un. Noten lo que dice Isaías 43.10.
Y lo voy a leer como lo traduce la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo. Isaías 43:10 dice: ustedes son mis testigos. Este es el versículo preferido de los testigos de Jehová. ¿Por qué se llaman testigos de Jehová? Ellos dicen, porque dice Jehová, vosotros sos ¿qué? Mis testigos. Este es el versículo que ellos usan. Ustedes son mis testigos, afirma Jehová. Sí, mi siervo, a quien yo he elegido para que ustedes me conozcan, tengan fe en mí y entiendan que yo soy el mismo. Noten. Y ningún Dios fue formado antes de mí. Noten cómo dice. Y después de mí no ha habido ningún otro. No hay otro Dios ni antes ni después. Pero los testigos de Jehová en Juan 1:1 dan a entender de que después de que Dios existe por sí mismo, Dios creó, el Padre creó a otro semidios. Ese versículo mal traducido de Juan 1:1 contradice Isaías 43:10. ¿Me estoy dando a explicar? Hay que saber, hay que enseñarle los errores catastróficos que tienen la misma Biblia, los testigos de Jehová, con su misma Biblia. Hay que doctrinarlos a ellos. Es una doctrina pero distorsionada por completo, hermanos. ¿Cuáles son las dos citas que Arrio usaba para demostrar de que Jesús es la primera creación del Padre? Y son las dos mismas citas que los testigos de Jehová usan. Hay muchas citas, pero las citas bases son dos las que usan los testigos de Jehová. Vamos a analizarlas en una forma precisa y concisa. Colosenses 1:15. Noten cómo dice Colosenses 1:15. Lo voy a leer en la Biblia Reina Valera de 1960. Noten cómo dicen. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. El primogénito de la creación. Ellos dicen, ahí dice primogénito. Significa que fue el primero creado. Ellos interpretan ese versículo así, Colosenses 1:15. Cristo es la primera creación del Padre. Porque dice el primogénito, la palabra primogénito significa primero o primer nacido. Fue creado primero, según ellos. La otra cita que usan es Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Noten, dicen ellos, ahí dice principio, significa que fue el primero creado. Así lo interpretan ellos. El principio de la creación dice esto. Ahora, ¿cómo explicarle a un testigo de Jehová que esta interpretación que le dan a estos dos textos es errónea? Siempre he dicho yo, hermanos, usemos dos herramientas bases para interpretar un texto. Usemos la gramática, la sintaxis y después usemos el contexto de la cita. O sea, la gramática es cuál es la traducción del versículo, cuál es la palabra original que se traduce ahí, y la sintaxis, cómo deben estar ordenadas las palabras. Y esas dos palabras tienen que, esos dos principios tienen que armonizarlos con el contexto del versículo. En Colosenses 1:15, la palabra primogénito es la palabra griega protótokos, para primogénito. Esta palabra en toda la Biblia puede significar dos cosas. Primer nacido, como lo dice Mateo 1:25 y Lucas 2:7, o puede significar, de acuerdo al contexto, el que ocupa la preeminencia. ¿Me estoy dando a explicar? El que ocupa la preeminencia. Nunca un versículo se debe de aislar de su contexto. Les voy a explicar por qué. Si nosotros creemos o interpretamos de que Colosenses 1:15, Pablo está diciendo que Cristo es la primera creación del Padre, el contexto no armoniza. Porque Pablo en Colosenses 2 está presentando a Cristo en su divinidad. Noten el contexto, Colosenses 2:9. Noten que el contexto del versículo 15 es Colosenses 2:9. Noten que Pablo aquí está presentando a Cristo como divino, no como la primera creación del Padre. ¿Cómo dice Pablo allí? Colosenses 2:9. Porque en Él, ¿de quién es Él?
Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. O sea, en Cristo está ¿qué? Todos los atributos divinos de Dios el Padre, en esencia y en atributos. O sea, el tema de Pablo en Colosenses 2 no es presentar, como enseñan los testigos de Jehová, que Cristo es la primera creación del Padre, sino presentar la divinidad de Jesús a los colosenses, porque estaban entrando doctrinas gnósticas y extrañas a la iglesia, que estaban negando la divinidad de Cristo, y Pablo presenta la divinidad de Cristo. ¿Cómo sabemos de que la palabra primogénito, protótocos, significa el que ocupa la preeminencia? Leamos los versículos 16 y 15, 16 y 18. Noten cómo dice Pablo, Colosenses 16 y 18 del capítulo 1 de Colosenses. Noten que el contexto, Pablo está presentando la preeminencia de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es el creador del universo? Cristo Jesús. Y saben, hermano, aquí me voy a meter, es facilito sacar del error a un testigo de Jehová, hermano. ¿Creen ustedes de que si Cristo fuera un ser creado, pudiera crear? No. ¿Quién es el único que puede crear y dar vida? Es Dios. Y eso está presentando Pablo aquí. Y noten cómo dice el versículo 17. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia. O sea, el que ocupa el primer lugar en toda la creación. ¿Notaron que Pablo no quiere decir que Cristo fue el primer creado? La palabra protótoco significa el que ocupa la preeminencia, el que ocupa el primer lugar, el que está antes de todas las cosas. Ahora, ¿cómo se debe de interpretar Apocalipsis 3:14, el principio de la creación? Esa palabra principio es una palabra griega que significa arge. La palabra principio usada allí es arge. Esta palabra significa jefe. Debe ser interpretado como un sentido activo en el griego, o el que comienza una acción de gobernante. Este es un activo. Esta misma palabra se usa en Juan 1 al 3 y Hebreos 1:2, hablando de Jesús como el soberano. Interesante. O sea, esta palabra arge o principio nunca se debe de interpretar como un ser creado. Por otro lado, nunca podemos aislar un pasaje de su contexto mayor. No podemos usar este pasaje para enseñar que Cristo es un ser creado, cuando hay muchos pasajes bíblicos en la Biblia donde muestran lo contrario. No podemos hacer doctrina usando dos textos. La ley de la hermenéutica prohíbe que nosotros hagamos doctrina con dos textos. Una doctrina bíblica y sana debe estar ¿qué? Basada en todas las escrituras. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Sí. Ahora, ¿cómo demostrar a un testigo de Jehová de que Cristo es Dios? ¿Cómo demostrárselo? La Biblia y Jesús dio evidencias diáfanas, claras, de que Él es Dios. Les voy a dar algunos ejemplos. Solo Dios puede perdonar pecados, y Jesús perdonaba pecado. Eso está en Marcos 2:7 y Juan 10:30 y 33. Solo Dios puede perdonar pecado, y los judíos tenían bien claro esto. ¿Quién puede perdonar pecado? Solo Dios. Aquí acorraló a un testigo de Jehová. Lo acorraló. Solo Dios se puede ser adorado. Pregunto, ¿Jesús permitía que se le adorara? Sí, Jesús permitía que se le adorara. Nunca dijo, levántate, adora solo a Dios.
Jesús permitió adoración. Mire qué interesante. Les voy a dar algunos ejemplos bíblicos, hermano. En Mateo 4:10, Jesús dijo que solo al Padre había que adorarse. En Apocalipsis 19:10, el ángel Gabriel le dijo a Juan: levántate, adora a Dios, no me adoras a mí, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos. Adora a Dios. ¿A quién se debe adorar? A Dios. Ahora, pero noten qué interesante. ¿Estamos claros que solo a Dios se debe adorar? A nadie más. Esa palabra, hermanos, en el griego, adorar o adoración, es una palabra que se llama o que se dice proskuneo. Adorar postrándose con rostro en tierra. Eso significa adorar, proskuneo. Pero la Biblia dice que solamente ¿a quién hay que adorar? A Dios. Pero ahora mire lo que dice el Padre acerca del Hijo. Hebreos 1:6. Noten cómo dice. Hebreos 1:6. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice el Padre? Adórenle. Aquí lo metimos en un problema. ¿A quién hay que adorar? Y saben que los testigos de Jehová, con el objetivo de defenderle el arrianismo, ¿sabe qué es lo que dice? Allí no dice adorar, sino que dice háganle homenaje. Sí, así dice, háganle homenaje. Pero el texto griego dice proskuneo, adórenle. Y mira quién le adórenle: todos los ángeles de Dios. Pregunto, ¿Jesús es Dios para ser adorado? Sí. Mire qué interesante. Otro ejemplo también para demostrar que Jesús es Dios. La Biblia dice que Jesús en repetidas veces usó títulos que solamente le correspondían a Dios. Por ejemplo, dijo así: yo soy. ¿Saben que la palabra yo soy era como Dios se manifestó a Moisés cuando se apareció en la zarza ardiente en Éxodo 3? Jesús se identificó como el gran yo soy. Esa palabra yo soy es una palabra hebrea que significa haya, que es un verbo que significa ser, el que es, yo soy. El que existe por sí mismo, el que es eterno. Jesús usó el título yo soy. Interesante. Jesucristo es el gran yo soy. Y repetidas veces usó el yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid. Y usó muchos yo soy. Esa frase es únicamente acuñada a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, el gran yo soy. Otro ejemplo, la Biblia dice que solamente Jesús es de la misma sustancia con el Padre, es de la misma esencia. Eso lo dice Hebreos 1:3. La palabra sustancia allí en Hebreos 1:3, leámoslo. Es una palabra griega, hypostasis, la esencia del Padre en el idioma griego, esencia que se usa en Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Pregunto, si Dios el Padre es eterno, ¿el Hijo es eterno? Si Dios el Padre nunca tuvo un principio y un fin, el Hijo también nunca tuvo un principio y un fin. ¿Y saben cómo Apocalipsis se refiere a Jesús? Juan, o mejor dicho, Jesús, ¿cómo se identificó con Juan en la visión? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús está fuera del tiempo. ¿Y quién es el único que está fuera del tiempo? Es Dios. Jesús es de la misma sustancia con el Padre. Mire qué interesante. Ahora, hermanos, ¿por qué esta doctrina es satánica, la de los testigos de Jehová? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Y esto tiene que ver con
con salvación. Si usted cree de que Jesús no es Dios, está diciendo en otras palabras que el plan de salvación fue un chantaje. ¿Saben por qué? Porque el pecado había arruinado el plan de la creación al hombre, a la humanidad. La transgresión había sido tan grande que solamente uno igual a Dios podía redimir al hombre del pecado. No es un ángel, no es un querubín. Tenía que ser Dios mismo pagar la deuda del hombre. ¿Y saben qué dice la Biblia? Y aquel verbo se hizo carne. Ese verbo que Juan 1:1 dice que ese verbo era Dios, que no lleva el artículo determinado un, sino que fue añadido por los testigos de Jehová. Ese verbo que es Dios y era Dios, se hizo humano para pagar la deuda del hombre. Quien murió en la cruz es Dios hecho hombre, no un semidios. No fue ni tan siquiera un ángel, fue Dios mismo, porque solamente la justicia de Dios podía satisfacer lo que la ley demandaba, porque la ley refleja el carácter de Dios y solamente uno igual a Dios podía pagar la deuda del hombre. ¿Significa que Jesús es Dios? Sí. No hay para dónde, hermanos, no hay para dónde. Y saben, hermanos, que los testigos de Jehová saben de dónde salieron. Vamos a estudiar otro tema de eso, la historia de los testigos de Jehová y la falsa teoría del 25-20. Los testigos de Jehová, hermanos, son renegados que salieron de la iglesia adventista el séptimo día. Salieron de la iglesia adventista los testigos de Jehová. Tienen muchas doctrinas erradas, extrañas, como por ejemplo el pecado de la transfusión de sangre y los órganos, prohibición de vacuna, no respetar las autoridades según Romanos 13. Tremendo, hermanos. No hay sin lugar a duda que Jesús es Dios. Saben, hermanos, que el ángel Gabriel, cuando se apareció a María y a José, como dijo el ángel Gabriel, que ese niño se iba a llamar ¿cómo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Jesús es Dios? Sin lugar a duda. Hermanos, está más que claro que esta doctrina de los testigos de Jehová arriana ataca el plan de salvación y ataca la divinidad de Cristo. Si usted antes confiaba en una Biblia de los testigos de Jehová, ya no confíe. Téngala para investigar los errores, pero no confíe. La Biblia de los testigos de Jehová, hermano, es un ataque frontal a la divinidad de Cristo. Por tanto, hermanos, no es recomendable que la estudiemos ni la leamos para creerla. Estudiémosla, hermanos, pero para ver los errores y poder denunciarlos. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí llegamos con el estudio y la honra y la gloria sea por nuestro Dios.